Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a esta teleconferencia. Yo soy Alonso Escobar y ese espacio que tenemos en la tarde de hoy es gracias a la Gobernación de Antioquia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Nos acompaña en la tarde de hoy nuestra facilitadora Sara Agudelo Cadaví. Ella es asesora del Plan Departamental de Prevención de Embarazo en Adolescentes y el tema que nos trae es el de fortalecimiento a la adherencia a la norma técnica de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 años. Sara va a estar explicando el tema, se va a demorar en la explicación del tema más o menos unos 40 minutos. Si ustedes tienen dudas sobre este tema, por favor tome atenta nota, porque finalizada la explicación del tema, vamos a tener un espacio de preguntas, y la única forma de ustedes elaborar las preguntas es a través del área del chat. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a colocarles un enlace para que por favor registren su participación en un formulario en la internet. Sean pues todos muy bienvenidos y los dejo con Sara Agudelo Cadaví. Sara, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De parte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, queremos agradecerles a todos los participantes por aprovechar este espacio para el fortalecimiento de las competencias en la atención de adolescentes y jóvenes. Entonces, como lo mencionó Alonso, el tema de hoy es el fortalecimiento a la adherencia a la norma técnica de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del adolescente y el joven de 10 a 29 años. A partir de que surge la necesidad de el tema del fortalecimiento frente a la adherencia a la norma técnica, de la evaluación realizada a los municipios que ya presentaban la estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes y algunos municipios que se visitaron para la implementación en el año 2014. ¿De qué manera se realizó esta evaluación de la adherencia? Entonces, teníamos 4 componentes que se evaluaron: el componente biológico, el componente sexual, el componente psicosocial y el componente antecedentes. Para la medición de la adherencia, como lo comentamos en una teleconferencia anterior, se utilizó un instrumento en Excel, el cual permitía evaluar cada uno de los criterios incluidos en la norma técnica de detección temprana de alteraciones del joven y también en la norma técnica de planificación familiar. Ese instrumento se componía de 2 hojas. La primera recogía los datos de cada una de las historias clínicas revisadas y en la segunda hoja consolidaba los resultados agrupados por estándares o componentes. Entonces encontramos que para estos resultados tenemos un nivel de adherencia mínimo del 0% al 10%, incipiente del 11% al 49%, medio del 50 al 69% y adecuado del 70 al 89%. Finalmente, el nivel más avanzado sería del 90 al 100%. ¿Qué encontramos entonces en esta evaluación del año 2014 a 34 municipios que ya contaban con la estrategia y a 22 municipios que se asesoraron para su implementación? Entonces encontramos que en general el porcentaje que se tenía de adherencia a la norma técnica de detección temprana de alteraciones del joven y de planificación familiar fue del 17% en todos los municipios. 17%, como lo vimos en los porcentajes anteriores, corresponde a un nivel incipiente. En los otros componentes encontramos que la gran mayoría también están en un porcentaje incipiente. Ninguno logra un nivel avanzado o un nivel adecuado.
Entonces estamos bajos frente a la adherencia a la norma técnica. El único componente que tenemos adecuado es adherencia y continuidad. En este componente, ¿qué fue lo que se evaluó? Que se realizaran las consultas según las edades, de 10 a 13 años, de 14 a 16 años, de 17 a 21 y de 22 a 29, como está establecido en la norma técnica de detección temprana de alteraciones del joven. Otro de los resultados que encontramos es que se presenta mucho la ausencia de registros o datos insuficientes. En las historias clínicas, los profesionales no están diligenciando completamente los formatos que existen en las instituciones, y si no hay existencia de formatos, tampoco lo diligencian según como está establecido en la norma técnica. ¿Qué encontramos entonces en la norma técnica de detección temprana de alteraciones del joven? La metodología para aplicar esta norma. Entonces, debemos de enfocar la atención en salud de adolescentes y jóvenes como un todo vinculado a su núcleo familiar y a su entorno. No podemos aislar al adolescente de cada uno de los determinantes sociales que tenemos, de los determinantes sociales y en salud. Tenemos que buscar identificar esos factores de riesgo y factores protectores que permitan unas intervenciones oportunas en todas las áreas en que se desarrolla el adolescente y el joven. Buscar la atención integral e integrada de los adolescentes, ofreciendo actividades de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, con una visión amplia, que incluya cada uno de los aspectos que tenemos: educación, ambiente laboral, agua y condiciones de saneamiento, servicios de salud, vivienda, alimentación, agricultura y producción de alimentos. Y de manera articulada, trabajar con todos los sectores, instituciones, redes sociales y comunitarias para favorecer el fortalecimiento de ese potencial que presentan los adolescentes y jóvenes. Que identifiquemos esas necesidades, esos factores de riesgo, busquemos mitigarlos o minimizarlos y potencializar esos factores protectores. La justificación que se tiene para el trabajo de la norma técnica de detección temprana de alteraciones del joven es que no podemos basarnos o tener un enfoque solo de prevención de la enfermedad con esta población, donde solamente busquemos reducir los problemas a corto plazo, como la anorexia y la bulimia o los trastornos de alimentación, la prevención de accidentes, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, consumo de sustancias psicoactivas o la prevención de otro tipo de adicciones. Tenemos que buscar también trabajar problemas que se pueden tener a largo plazo con esta población de adolescentes y jóvenes. Vincular el entorno familiar. Buscar la interacción del joven con sus pares, con su entorno social, con la comunidad, tras el desarrollo de todo su potencial humano. Ofreciendo oportunidades, seguridad y apoyo que le permitan desarrollar su responsabilidad, su autoestima, ética, compromiso. Por eso debemos de abordarlo más desde un enfoque de prevención de la enfermedad como un enfoque de promoción de la salud, visto desde un enfoque mixto para el desarrollo del potencial del joven y solución integral de problemas, que esté acompañado de otros servicios y otras instituciones, que no nos basemos solo en la institución de salud, sino que también acudamos a orientar hacia las otras instituciones de apoyo con las que se cuentan a nivel municipal.
Entonces, la justificación también con base en la epidemiología de los adolescentes y jóvenes, para darle ese enfoque a la norma técnica, la tenemos desde la pirámide poblacional de Colombia. Entonces encontramos en esta pirámide poblacional que de 10 a 29 años se tiene un gran porcentaje de la población, o sea, la población de adolescentes y jóvenes es representativa en Colombia y también en el departamento de Antioquia. Equivale aproximadamente al 40% de la población actual del país y representa entre el 40 y el 50% de la población económicamente activa, lo que hace que las intervenciones giren o se dirijan a este grupo, que sean prioritarias en el contexto de la salud pública. Como lo vimos también en la teleconferencia anterior con la doctora Gladys Adriana, un gran porcentaje de eventos de interés en salud pública lo representan los adolescentes y jóvenes. Para el año 2010 ocurrían 16 millones de embarazos entre las niñas de 15 a 19 años y 1 millón más en menores de 15 años. Eso se mencionó en la teleconferencia anterior. Aportando de manera general el 30% de los eventos de morbimortalidad materna. Los objetivos que encontramos en la norma técnica de detección temprana de alteraciones del joven, tenemos entonces el objetivo general, definir las pautas específicas para las acciones combinadas de prevención y atención integral de las alteraciones del desarrollo de adolescentes y jóvenes, interviniendo factores de riesgo y potenciando factores protectores con acciones conjuntas de promoción de la salud. Entre los objetivos específicos, identificar el estado de desarrollo biológico, psicológico y social e intervenir en forma oportuna y eficiente las deficiencias encontradas en cada una de las esferas y potenciar las capacidades en cada una de ellas. Otro de los objetivos específicos, crear un servicio independiente para la atención integral de los adolescentes y jóvenes, en donde sean atendidos con calidad, respeto, confidencialidad por profesionales capacitados y apoyados en una red de servicios garantizada en todos los niveles y áreas. Vamos viendo entonces que el enfoque de esta norma técnica está muy desde la estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Cuando buscamos la justificación, ¿por qué tener esta estrategia en el municipio para atender a adolescentes y jóvenes cuando ya tengo una consulta normal de joven sano? Encontramos la justificación en estos objetivos y en la metodología en que se debe aplicar la norma técnica. Vemos que deben de tener un servicio independiente, o sea, reconocido, identificado solamente para la población de adolescentes y jóvenes, que sean atendidos por profesionales capacitados, idóneos, para atender a este tipo de población. Otro de los objetivos específicos, promover la orientación y los planes de intervención en salud de una manera participativa con el adolescente y coordinadamente con su familia, colegio y comunidad, buscando la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de riesgos. Es otra de las visiones de la estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, permitir que el joven sea partícipe en la intervención y en las orientaciones de salud para el mejoramiento y la calidad de vida. Entonces, desde acá también es importante la implementación de la estrategia.
Y por último, como objetivo específico, promover el autocuidado, los factores protectores y el control de los factores de riesgo a través de la educación en salud. Definición y aspectos conceptuales de la norma técnica. Entonces encontramos que, como toda norma técnica, es un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que están dirigidas a cierta población, en este caso la población entre 10 a 29 años. La adolescencia es una etapa del ciclo vital de desarrollo humano que se caracteriza por el crecimiento y maduración biológica, fisiológica, psicológica y social del individuo. Su inicio lo marca la capacidad biológica de reproducirse y su final la capacidad social de reproducirse. Dentro de la norma técnica también se definen cada una de las etapas de la adolescencia. Entonces encontramos la adolescencia temprana o la adolescencia inicial, que está comprendida normalmente en las edades entre 10 a 13 años. Igual no quiere decir que sea un parámetro de que hay algunos adolescentes que la tienen que iniciar a los 10 años o la tienen que terminar a los 13 años. Eso es modificado según también el individuo y el entorno, como lo mencionamos anteriormente, esos determinantes donde él ha estado interactuando. Entonces, pero tenemos las características propias de cada etapa donde podemos ir identificando según las edades de cada adolescente también y según esas características en cuál etapa lo estaríamos ubicando. En la etapa entonces de la adolescencia temprana o inicial, se encuentra que el adolescente va reconociendo esos cambios puberales que tiene y también presenta una ambivalencia entre la separación de sus padres o no y comenzar a desarrollar actividades con pares o amigos pero del mismo sexo. Acá no se presentan claramente unos planes hacia el futuro. En la segunda etapa tenemos la adolescencia media, caracterizada normalmente por las edades entre 14 a 16 años. Acá encontramos el distanciamiento afectivo con los padres, donde rechazan las reglas y las normas que se establecen dentro de esa familia. Se procura por explorar diferentes formas de expresarse, están en búsqueda de su identidad, de reconocerse en la sociedad. Comienzan a socializar con pares del otro sexo también y les encanta la capacidad de pensar y vincularse a actividades colectivas buscando ese reconocimiento social. La adolescencia final o tardía, comprendida entre las edades de 17 a 21 años. Muchas gracias. En este grupo, el adolescente se siente independiente, capaz de integrar su imagen corporal con su identidad y también con su personalidad. Establece y consolida relaciones que se basan en el cuidado, en el respeto, en la autonomía y la intimidad de los otros. Y también prefiere relaciones sociales más con individuos que con grupos o con colectivos. Acá ya el adolescente está definiendo más claramente esas metas, ese proyecto de vida y esos planes hacia el futuro. Y finalmente, el adulto joven, que según la OMS pertenecen las personas entre 21 y 24 años de edad. Corresponde ya a la consolidación del rol social, donde ya se ven como personas que actúan y son partícipes dentro de ese entorno y pueden ayudar a construir el entorno en que se están desarrollando. Según la norma técnica,
¿qué nos menciona acerca de las características que deben de tener esos servicios que se ofrecen a la población de adolescentes y jóvenes? Entonces se debe de contar con una atención integral, de manera que se pueda visualizar al adolescente de una forma individual y también social, bajo todos sus entornos y sus determinantes, con participación en la toma de decisiones, que se involucre a estos adolescentes frente a las intervenciones y todo el plan de seguimiento que se va a tener con el mismo. Que se cuente con intersectorialidad e interinstitucionalidad, es decir, que no seamos un solo ente que trabaje por el mejoramiento en la calidad de salud y de vida de los adolescentes y jóvenes, sino que nos vinculemos con las otras instituciones a nivel territorial, que contemos con un panorama de servicios que pueda vincular a esta población joven desde todos los entornos en que ellos se desenvuelven. Que se cuente con un equipo interdisciplinario, que no solamente se tenga un abordaje desde lo biomédico, sino también desde lo psicológico, desde lo social y desde todos estos otros aspectos en que el joven está constantemente desenvolviéndose. Y desde ética y confidencialidad, todas las atenciones que se brinden deben de estar establecidas con estos parámetros. Según la norma técnica, encontramos entonces el esquema de actividades y procedimientos por edades. La consulta médica de primera vez debe hacerse, como se refiere, por un médico durante cada periodo. Vienen siendo entonces 4 en total, en la adolescencia inicial, en la adolescencia media, en la adolescencia tardía y en adulto joven. Sin embargo, si el adolescente requiere consulta en el espacio en que normalmente se tiene establecido de seguimiento, que es cada año, si requiere una consulta antes del año porque presenta nuevos factores de riesgo, tiene unas dudas o inquietudes frente a algún tema, se le puede brindar esas asesorías o consejerías en ese espacio del año de control, el número que requiera el adolescente. Las consultas secuencialmente se pueden intercalar, entonces vemos acá, con médico, o se pueden realizar también con enfermera, pero recordemos siempre el ingreso debe ser por médico. Una vez se realice el ingreso por médico, ya el otro año lo puede hacer la enfermera y así sucesivamente médico y enfermera. Si en algún caso se pierde la continuidad de consultas cada año, en un periodo ya mayor de un año, se tiene que volver a hacer un ingreso por médico. No se puede intercalar nuevamente como venía, si continuaba enfermería, porque nuevamente se tiene que hacer un ingreso. Asimismo, si se identifican factores de riesgo o otras alteraciones del adolescente dentro del periodo del año en que se tenía que realizar esa próxima cita de control, debe de ser tratado hasta que el médico le dé de alta, según los periodos o los tiempos en que el médico presente como el seguimiento adecuado para estos adolescentes y jóvenes. Ellos pueden modificar ese esquema de control según la necesidad también de la población joven. No quiere decir que está estipulado que tiene que ser necesariamente al año. Si el joven requiere un seguimiento en menos del año, se le aplica. ¿Cuáles son las pautas de la atención
para aplicar la norma técnica. Entonces tenemos la duración mínima de 30 minutos para la consulta de joven sano o la consulta de asesoría con el adolescente y el joven en el tema en que él requiera. Buscar que la consulta de primera vez se realice antes de esta una preconsulta de asesoría y apoyo, porque normalmente el tiempo de la consulta de primera vez se tiende a diligenciar formatos, se destina solamente al diligenciamiento de todos estos, de la historia clínica y de todos estos requisitos que se tienen para el sistema, pero no se busca en esa consulta de primera vez la asesoría y la educación en salud con el joven. Entonces, por eso es necesario que se realice una preconsulta de asesoría y apoyo. Inclusive en esa preconsulta se pueden diligenciar algunos formatos para que en el tiempo de la consulta ya se pueda destinar más a la educación, también desde el mismo examen físico, para que el joven se reconozca en ese examen físico. Y el formulario de historia clínica completa se aplicará como si fuera la primera vez cuando exista una diferencia superior a 2 años entre las consultas o cuando se observen cambios importantes en su desarrollo o en su vida familiar. Como lo mencionamos entonces frente al esquema anterior. Se tendría que volver a realizar una consulta de ingreso por el médico. No se puede continuar intercalando el esquema con médico y enfermera si se presenta un periodo mayor de 2 años de la consulta. Pasamos entonces para el diligenciamiento de la historia clínica. Entonces, encontramos primero los datos de identificación. En esto es muy importante definir también el grupo poblacional. Si es desplazado, indigente, reinsertado, víctima de conflicto armado. También establecer la diferencia de grupo poblacional con grupo étnico. En grupo étnico lo podríamos clasificar como indígena, raizal, palenquero, negro. Ya ustedes pueden encontrar las diferentes variables dentro de la misma norma técnica. Tenemos que identificar también el género y el grupo de edad del joven del que está consultando. Entonces sería de 10, si está consultando en el grupo de edad de 10 a 13, de 14 a 16, de 17 a 21 o de 22 a 29, como lo establecimos inicialmente. En el segundo punto, entonces, en la anamnesis vamos a diligenciar los antecedentes personales, evaluación del esquema de vacunación, si hacen falta algunos biológicos para este joven, se deben de aplicar los biológicos faltantes según el esquema PAI, y también se debe registrar esto en la historia clínica. Antecedentes escolares. No es solamente indagar en qué grado está, sino también indagar si ha tenido pérdidas de algún nivel escolar, si se siente a gusto con sus compañeros y con los docentes que les están brindando esa educación, si ese nivel escolar está acorde con la edad que tiene este joven, y si en algún momento el joven ha presentado alguna pérdida de un grado escolar, registrar su motivo. Antecedentes laborales, si el joven trabaja, ¿por qué trabaja? ¿Qué motivo lleva a hacer esto? ¿Cómo son también sus relaciones con los compañeros dentro de ese ámbito laboral? Entorno social. ¿Cómo es su relación con los amigos? ¿Cómo cree que lo ven los amigos? Si sus amigos fuman, toman, consumen algún tipo de otras sustancias psicoactivas.
Incluso si el joven consume sustancias psicoactivas dentro de su grupo de amigos. ¿Cuál fue el inicio o la edad en que comenzó a realizarlo y la frecuencia con que él realiza ese consumo de cualquier sustancia que esté consumiendo? ¿Cuáles son los hábitos alimenticios? Si normalmente tiene cierto número de comidas en el día, ¿con quién comparte esas comidas que tiene en el día? ¿En qué ocupa su tiempo libre? Si está vinculado a algunos proyectos o grupos comunitarios, si es líder o participa en otras gestiones a nivel del territorio. Los antecedentes ginecológicos o urológicos. Entonces acá describir la edad de aparición de cada uno de los caracteres sexuales secundarios. En las mujeres la menarquia, no se nos olvide, en los hombres la espermarquia, porque normalmente registramos los antecedentes ginecológicos, pero en los hombres no indagamos ningún antecedente urológico. Es importante también preguntarles si tienen información sobre el uso de métodos anticonceptivos, qué creencias o dudas tienen frente a estos. En antecedentes sexuales, la edad de inicio de relaciones sexuales, si no ha iniciado, registrar que no se ha iniciado, pero no dejar esto en blanco. El tipo de relaciones que se tienen, si son heterosexuales, si son homosexuales. Si ha presentado problemas en sus relaciones sexuales. Indagar acerca de su orientación sexual. No podemos suponer que todos los jóvenes son heterosexuales, tenemos que indagar esto para brindarles ese apoyo y ese acompañamiento, si de pronto están presentando temores para la expresión de su sexualidad. Debemos de indagar también el número de compañeros sexuales. Si tiene pareja, preguntarle por su pareja, si conoce algo acerca de su pareja, qué edad tiene, si está estudiando, si de pronto sabe qué actividad realiza. Y buscar también en este aspecto, buscar posibles casos de abuso sexual. Si es así, si es un caso de abuso sexual, recordemos que debe ser atendido en compañía de un cuidador o de otro adulto. Y buscar que no sea solamente un caso de abuso sexual, si puede ser víctima o puede ser agresor también. Diligenciar si las relaciones sexuales son activas y preguntar si está utilizando algún método anticonceptivo actual. Debemos de abordar en este aspecto también desde la masturbación, o sea, desde el ámbito cultural, cómo ven la masturbación, para aclarar dudas y también temores que tengan frente a este tema. En aspectos psicoemocionales, buscar estados de depresión, si han tenido conductas, ideaciones, gestos suicidas, la autopercepción y la imagen corporal que tiene este joven, asimismo como si tiene de pronto algún proyecto de vida o algún plan reproductivo. En antecedentes familiares, los hábitos de convivencia, las formas que tiene de divertirse con su grupo familiar, la alimentación, si comparte también con su familia esos espacios de alimentación, si se ha presentado violencia intrafamiliar o es espectador de violencia, si dentro de la familia ha evidenciado uso de sustancias psicoactivas, alcohol, drogas, y también buscar si dentro de la familia hay presencia de otros factores de riesgo o también factores protectores.
Descripción del entorno familiar y económico. Con cuántas personas convive, cuál es el nivel de escolaridad de cada una de estas personas, la situación laboral, la dependencia económica, el tipo de trabajo que desarrollan cada una de estas personas. Para el examen físico, debemos explicarle al adolescente en qué consiste este examen físico, porque él puede decidir y tiene todo el derecho a rechazar parte o la totalidad del examen físico. En exploración del aspecto general, entonces observar cómo se ve esa higiene personal, el grado de atención que tiene frente a la consulta, la actitud ante la exploración, la medición antropométrica y de desarrollo. Debemos de evaluar entonces el peso, la talla y debemos de calcular el índice de masa corporal. Los signos vitales, los que ya conocemos, registrarlos todos. Valoración del estadio de desarrollo Tanner. Entonces, recordamos, en mujeres la valoración de las mamas y el vello pubiano, y para hombres, genitales y vello pubiano. Cuando de pronto identificamos que el joven se presenta como intimidado o no quiere que se le desarrolle o se le aplique esta valoración del estadio de desarrollo de Tanner, podemos aplicar una autovaloración, mostrándole los gráficos de Tanner y explicándole en qué consiste cada uno de ellos, para que el mismo joven se clasifique. Entonces reconocemos que en la mujer tenemos en la clasificación mamaria de 1 a 4 y en vello pubiano de 1 a 5. En hombres tenemos en la clasificación genital de 1 a 5 y de vello pubiano también encontramos de 1 a 5. Realizar el examen por sistemas, un examen cefalocaudal, que en este examen se incluyen las edades de 11 y 16, el examen de agudeza visual. Si este es inferior a 20-40, se debe remitir al optómetra. No podemos evadir esto. Debemos de indagar también la sintomatología respiratoria y aprovechar este examen físico, como lo mencionamos, para educar al joven acerca del autocuidado, del autoexamen de mama, del autoexamen de testículos. Realizar el diagnóstico de este joven, prescripción o revisión de laboratorios. Entonces recordamos la hemoclasificación. Se solicitan todos los adolescentes y jóvenes que no estén hemoclasificados. La hemoglobina y hematocrito se debe realizar una vez en cada periodo de adolescentes y jóvenes de 10 a 14 años, de 15 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29. El colesterol HDL se debe realizar hasta los 19 años en los jóvenes que presenten una historia familiar de enfermedad cardiovascular, de hiperlipidemias, de diabetes o un alto riesgo de ellos mismos sufrir una enfermedad cardiovascular por un sobrepeso, por un sedentarismo, porque están presentando de pronto consumo de tabaco o han tenido algunos índices de presión arterial que estén un poquito alterados. Las pruebas para ITS, VIH, SIDA, VRL se deben de realizar según los riesgos encontrados en esa historia clínica. Y la citología cervicovaginal, como se tiene presente en el esquema 113, recordemos que en las menores de 21 años se deben de realizar cuando tienen 3 o más años de actividad sexual. En el plan de intervención, entonces el joven debe ser partícipe de ese plan de intervención, que se construya con el mismo joven, que se le comunique al joven qué factores de riesgo se identificaron, qué factores protectores también se tienen,
para que él, en colaboración, nos ayude a definir qué plan de intervención se puede introducir para su esquema. Acá en el plan de intervención se incluyen también las remisiones, la demanda inducida, la orientación hacia otros programas y proyectos de la comunidad, las interconsultas si se debe abordar por otra disciplina y el esquema de seguimiento. O sea, mencionarle al joven, puedes pedir la cita dentro de un año o tú puedes pedir la cita dentro de 6 meses, en el tiempo en que el médico vea que es necesario que el joven vuelva a consultar. Información y educación. Al final de la consulta se debe realizar, donde se facilitaría mucho entregar material de lectura y sugerencias a los jóvenes que aborden algunos temas como crecimiento y desarrollo normal en cada etapa, adolescencia, autocuidado, hábitos saludables, higiene personal, hábitos de alimentación, nutrición, salud oral, recreación, deporte, ocio productivo, prevención de accidentes, violencia sexual, proyecto de vida. Ya cada uno define qué temas quiere abordar con los jóvenes, en donde tengan ya como un diagnóstico de esa comunidad de cuáles son las principales problemáticas que se viven. Tenemos entonces el flujograma de la atención de adolescentes y jóvenes, que está presente dentro de la norma técnica. Recordamos, la consulta médica a adolescentes y jóvenes entonces se realiza. Si se encuentran hallazgos positivos, se pasa a una interconsulta o un abordaje, puede ser desde lo biomédico, desde lo psicosocial o desde ambos, estableciendo entonces el plan de intervención con las diferentes actividades que se mencionaron en este registro de historia clínica también. Si no se encuentran hallazgos positivos, se establece la consulta de control al año, puede ser intercalado, si ya se hizo por médico sería con la enfermera o lo pueden realizar nuevamente con el médico. Si dentro de esa consulta de control al año se encuentran hallazgos positivos, entonces pasamos nuevamente a la consulta médica de control para orientar hacia las otras disciplinas o el abordaje que se requiere. Si no se encuentran hallazgos positivos, se continúa con el esquema que se propuso de control, según el médico. Bueno, pueden realizar ya las preguntas. Esto es como todo acerca, un resumen acerca de todo el diligenciamiento y la aplicación de la norma técnica de detección temprana de alteraciones del joven de 10 a 29 años. Entonces vamos a mirar las preguntas. La consulta de seguimiento se factura por control del joven o por consulta externa. La consulta de seguimiento en menos de un año se puede facturar como control del joven. Si de pronto requiere una asesoría adicional, también hay unos códigos de facturación para las asesorías respectivas. Bueno, entonces el esquema de hemoglobina tenemos, se le realiza una vez a los adolescentes, iniciando entonces la etapa de adolescencia inicial. Y se les puede repetir ese esquema de hemoglobina a los 15 a 19 años, de 20 a 24 y de 25 a 29, entre esos grupos de edad, en solo una oportunidad de esos grupos.
a una joven prenatal se le puede realizar el control del joven, esta joven ya estaría aplicando para otro programa, que es el programa de gestación. Por eso no se le puede realizar a esta joven un ingreso a otro programa que es de joven sano. Tiene que aplicar solamente para el programa de gestación. Como lo propone la convocatoria, ¿dónde están las estrategias para lograr la participación en salud de los hombres adolescentes? Exacto, entonces el enfoque que le debemos de dar a esta atención desde la norma técnica debe ser un enfoque muy amigable, que contemos con un profesional que cumpla con ese perfil idóneo para motivar a los jóvenes a que puedan consultar dentro de la institución de salud. Porque normalmente estamos realizando un enfoque desde solamente una atención de un examen físico, reconocimiento si presenta alguna alteración dentro del examen físico y una conducta de órdenes de medicamentos o prescripción de exámenes. Pero no estamos involucrando al joven dentro de ese plan de intervención. No estamos identificando qué dudas o inquietudes tiene, cuáles son realmente esas necesidades que él está presentando frente a esa consulta que él está solicitando. Entonces los jóvenes hombres se están apartando de esa atención en salud porque no se ven involucrados, limitándose solamente una consulta de joven sano a una prescripción de métodos anticonceptivos o a un examen general donde se ordenan pues los exámenes, pero no se está brindando esa educación en salud que requieren los jóvenes. No se está orientando hacia esas dudas que ellos presentan en cada una de las etapas que lo comprenden. El joven tiene que estar acompañado de un adulto durante la consulta. Según la norma técnica, encontramos que el joven menor de edad tiene que estar acompañado, pero como lo aclaramos en una teleconferencia anterior, según la ley 1098, en el título 2, artículos 26, 193, 194, y en la sentencia SU 337 del 99, nos dice que el joven, desde que esté ingresando a una consulta por su propio interés, es totalmente autónomo para elegir y decidir acerca de ese cuidado en su salud. Entonces, en este caso, no tendríamos que solicitarle acompañante al adolescente, solo en caso en que identifiquemos un abuso sexual, sea como víctima o sea como agresor. Tenemos que buscar a alguien que nos acompañe para que podamos brindar también un examen físico a ese adolescente. Buenas tardes, Marta del municipio de Suatá, Boyacá. Respecto a la confidencialidad, ¿cómo se manejaría en el menor de 14 años? ¿Y los jóvenes tienen alguna restricción de edad para pasar a consulta, asesoría y control solos, sin los padres? ¿O lo pueden hacer a partir de los 10 años? Bueno, entonces, como lo mencionamos, los jóvenes, si el joven va con su padre y desea ingresar a la consulta con él, vamos a establecer dos tiempos en esa consulta. El tiempo en que vamos a indagar acerca de todos estos aspectos del joven, en donde el familiar le vamos a establecer que por favor nos espere un tiempo afuera, porque es un tiempo de confidencialidad y de privacidad con este joven. Y el otro tiempo donde vamos a brindarle la educación, el examen físico y la respectiva intervención a este joven, en donde ya el familiar puede acompañarlo.
Recordemos que es una consulta confidencial, que bajo todo lo que es los padres de pronto quieran acompañar al joven, tenemos que respetarle ese espacio donde estamos indagando esos aspectos que son propios de él. Si ya más adelante, cuando el familiar ingresa a acompañarse en la consulta, establece algunos otros factores que el joven no mencionó, se pueden tomar en cuenta y en consideración, pero tenemos que establecerle esos dos espacios de privacidad al joven y no generarle una barrera frente al acompañamiento de sus padres o de algún adulto responsable para que ingrese a la consulta. Se puede realizar control del joven y planificación familiar juntos, además de facturarlos. Sí, claro, se pueden orientar. Sale de la consulta del joven sano, inclusive dentro de la misma consulta se abordan los métodos anticonceptivos, que el joven salga con una pequeña asesoría acerca de esos métodos de pronto a los que quiere acceder, y que ese mismo día se pueda ingresar al programa de planificación familiar. Se pueden facturar los dos el mismo día. Teniendo en cuenta que la norma tiene ya 15 años, a partir de la experiencia, ¿qué cambios se deben integrar a la norma? Bueno, la norma hay que actualizarle frente a la justificación, porque se presenta ya unos datos epidemiológicos desactualizados, frente también a la representación que tienen los adolescentes y jóvenes en los diferentes espacios de salud, y se debe actualizar también frente a la solicitud de ingreso de algún adulto responsable o de padres de familia frente a la consulta, porque debe de prevalecer la autonomía y la participación de este adolescente. De acuerdo a lo que se dijo en la conferencia, es totalmente diferente a lo que plantea la norma Resolución 412, que es lo que tenemos contratado por la EPS. Sí, eso ya depende, los diferentes tipos de contratos que se establezcan con la EPS, porque ellos tienen contratado algunas actividades con las instituciones de salud, no todas las actividades que se deben de ofrecer según la norma técnica de detección temprana. Ya sería gestión de la institución de salud asegurar que la norma técnica se aplique tal cual, realizando como ciertos convenios o tradición de algunas actividades y procedimientos frente a los contratos que ya se tienen con las EPS. Si hay hallazgos positivos en el examen físico, rinofaringitis o dermatitis, se puede ordenar tratamiento médico. Dentro de la misma consulta, si se encuentran estos hallazgos positivos, se puede orientar hacia la consulta externa. En la misma consulta de joven sano, por ser el mismo nombre, joven sano, se espera que él no presente alguna alteración frente a ese estado de salud, sino frente a las necesidades, las dudas, los factores de riesgo. Entonces lo vamos a orientar a una consulta externa, donde se le van a ordenar los medicamentos respectivos. Los exámenes solicitados y los de seguimiento que se soliciten se generan como PIP y se clasifican nuevamente como examen del joven. Y se debe marcar como nuevo para que cuente como PIP. Bueno, el programa de Joven Sano está dentro de las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Desde el mismo programa de Joven Sano se prescriben estos exámenes, pero realizar como prescripción de exámenes por programa de Joven Sano y aparte clasificarlos como PIP sería
realizar como repetición de lo mismo, porque el programa de Joven Sano son de las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Los tratamientos ordenados fuera de la consulta del joven se pueden ordenar y facturar. Entonces, debemos de orientarlo a consulta externa si presenta alguna alteración de su estado de salud y requiere otro tratamiento adicional para poder ordenarle los exámenes y los medicamentos necesarios. Ya que la creación de servicios amigables requiere espacio físico e intelectual, ¿existe algún proceso para buscar este apoyo económico? En realidad, la estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes lo que busca es un espacio que se identifique para esta población. No necesariamente tiene que ser un espacio aparte del que ya se tiene como un consultorio adecuado en la institución para otro tipo de programas. Se puede aplicar ese espacio que se tiene ya como consultorio en la institución para realizar otras actividades. Lo que se debe realizar es identificar esos horarios de atención que tiene la población joven, buscar como rutas de señalización o adecuar ese espacio para que sea más amigable para esta población. Entonces, no sería buscar una infraestructura diferente con la que ya se cuenta. Frente a la capacitación de los profesionales, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia ha estado brindando espacios de encuentro y de capacitación para todos los profesionales de los diferentes municipios que quieran fortalecer sus conocimientos y sus habilidades frente a la atención de este tipo de población. Ya sea por medio del Centro Nacer de la Universidad de Antioquia o también con la misma Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Apoyo económico no se está brindando, este se brindó solamente para los municipios priorizados, según el COMPES 147 del 2012 y según el Plan Departamental de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Para los otros municipios la implementación de la estrategia, si de pronto requieren gastos adicionales porque quieren otra infraestructura, serían bajo los costos económicos de cada municipio. La contratación con la EPS solo paga el examen de hemoglobina en las edades de 10 a 13 años. No aceptan los otros exámenes, ya que dicen que esos serán por consulta externa. Esos exámenes serían glosas para los hospitales. Solneria, como tú lo mencionas, ciertamente se presenta esta dificultad con las EPS que tienen algunos contratos y algunas actividades y procedimientos que solamente se pueden realizar con algunas instituciones de salud, pero no se realiza la oferta tal cual está en la norma técnica de detección temprana de alteraciones del joven. ¿Cómo se factura control del joven sano por enfermería? Bueno, los códigos de facturación se los puedo compartir, me pueden enviar un correo para compartirle cada uno de estos códigos de facturación, ya sea de ingresos, de controles o de asesoría. El correo electrónico es sara.aguca@gmail.com. En la norma técnica dice que hay que realizar hemoglobina hematocrito a los niños de 10 a 13 años. Esto ha tenido alguna modificación. Se le puede hacer a todos en cada periodo de edad. Usted mencionó que se puede realizar. Claro, dentro de la misma norma técnica lo menciona. Lo que se tiene establecido en las instituciones de salud es realizarlo solamente en la adolescencia inicial. Pero dentro de la misma norma técnica se establece que se puede realizar en los periodos comprendidos también de 15 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 años.
La mayoría de la población objeto se canaliza porque es escolarizada y es una población que tiene un nivel de acceso satisfactorio. ¿Quién nos recomienda para la aplicación de estos procesos a la población no escolarizada, que es una población más difícil de canalizar desde su experiencia? ¿Quién nos recomienda? A través de los otros proyectos que se tienen a nivel municipal, recreación y deporte, mediante APS, encuentros extramurales que se ofrezcan con la población o dentro de sus grupos familiares, podemos orientar cada uno de los servicios. Tenemos que comenzar a realizar educación no solo a la población de adolescentes y jóvenes, sino también a la comunidad y a la familia, que ellos mismos nos ayuden a generar esa orientación de servicios, que reconozcan cuáles son esas ventajas de vincular al joven a este programa que se tiene para ellos, y que ellos mismos busquen vincular a los otros jóvenes que reconocen dentro de su espacio o de su comunidad al programa, que los orienten para ayudar a facilitar esa participación de los jóvenes en los servicios de salud. Entonces, realizar como una articulación entre todos los sectores, que se trabaje, se realicen sensibilizaciones frente a todas las instituciones y proyectos que se tengan a nivel municipal, para que realicen esa orientación de servicios a los diferentes programas que se tienen en salud y sobre todo en este caso de adolescentes y jóvenes, que son una población tan ausente en las instituciones. En el post se encuentra incluida la entrega de preservativos masculinos a todas las personas que lo soliciten. En este caso los adolescentes y jóvenes para entregarles 10 mensuales. No comprendo la pregunta, pero igual voy a hacer una aclaración. Se realizó una modificación, en el post igual se encontraba la entrega de preservativos. En ese momento no tengo el número de la resolución, pero se realiza una modificación frente a esa entrega de preservativos solamente a las poblaciones que presenten algún riesgo de ITS. ¿Se puede facturar por enfermería los controles del joven? Sí, sí se pueden facturar por enfermería los controles del joven, una vez se haya tenido el ingreso por médico y se presente intercalado como se mencionó. Un adolescente que tenga alguna alteración como epilepsia también puede ingresar al programa. Una vez ya se tenga detectada la alteración de este joven, se puede ingresar al programa para identificar ya otros factores de riesgo o otras necesidades que tenga el joven frente a su sexualidad, a su entorno y a los otros espacios. Porque estos jóvenes que están ya en un programa específico no tienen dentro de ese programa una valoración tan integral como la que se presenta dentro de la norma técnica de detección temprana de alteración del joven. Se debe aprovechar el espacio para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Claro que sí. Esta educación se debe brindar desde todos los espacios porque debemos de fortalecer la autonomía de los adolescentes y jóvenes frente a su proceso de salud, la participación frente a ese proceso. Y desde allí mismo estamos promoviendo esos derechos sexuales y reproductivos. Cuando no reconocemos esa autonomía de estos jóvenes dentro de nuestras instituciones de salud, cuando les interponemos barreras para una consulta, solicitándole acompañamiento de sus padres, estamos vulnerando sus derechos. Dentro de eso también sus derechos sexuales y reproductivos, a acceder oportunamente a toda esa educación en salud frente a la sexualidad. Se pueden facturar cada uno de estos controles cada año. Bueno, entonces, como lo mencionamos también anteriormente, los controles se pueden facturar cada año intercalándose médico a enfermería. Si
se presenta un periodo mayor de 2 años en que el joven no asiste a un control, se tiene que realizar nuevamente una cita de ingreso con médico. Es importante generar estrategias para que la consulta también asista el hombre joven adolescente y no solo la mujer adolescente. Responsabilidad compartida. Alcaldía Manny Casanare. Muy bien, esa intervención. Efectivamente tenemos que buscar involucrar no solamente al joven, también desde lo individual. Si el joven desea acceder con sus pares, con sus amigos, con su pareja, podemos permitir esto dentro de la misma consulta, con quien el joven desea asistir a la consulta. Y desde allí nos permite replicar esa educación en salud. Entre el joven asista con más amigos y pares, podemos realizar una mejor sensibilización acerca de los servicios que se les están ofreciendo. Y son jóvenes que si salen satisfechos de este espacio o de esta consulta, son jóvenes que van a estar replicando para que los otros jóvenes asistan a estos espacios. Bueno, el correo es sara.aguca@gmail.com. Los exámenes de hemoglobina hematocrito se les hace a hombres y a mujeres o solo a mujeres. Bueno, está estipulado dentro de la norma técnica que se les puede realizar a ambos. Pero el contrato que se presentan con algunas EPS es que sea solamente a las mujeres. Y precisamente es porque las mujeres tienen más riesgo de sufrir de anemia en estas etapas. Entonces ya sería dependiendo también del contrato que presenten, si desean enviárselo a hombres. Es claro que se debe tener en cuenta la contratación, pero está la resolución 412. ¿Cuál es la norma técnica a la cual te refieres? Y está avalada por el ministerio y las EPS, o es la que desarrolló NACER. Porque si no, estos servicios no se pueden ofrecer. Bueno, tenemos entonces la resolución 412, es la que nos establece el criterio para la norma técnica, ¿cierto? Entonces tenemos la norma técnica, que ya es como la guía en la que se debe de proceder y se realiza ya el establecimiento de todas las características de estos servicios que se deben de ofrecer. Pero la resolución 412 como tal es el documento legal para justificar estos servicios que están dentro de la guía. Bueno, la teleconferencia queda grabada, la pueden encontrar en YouTube, buscan NACER Salud Sexual y Reproductiva y allí la pueden visualizar aproximadamente dentro de 5 días. Bueno, entonces como lo mencioné, está dentro de la norma técnica de detección temprana de alteraciones del desarrollo del adolescente y el joven. En las guías que se establecen mediante la resolución 412. Bueno, Lina nos aclara, resolución 769 modifica la resolución de norma técnica de planificación, donde ya están los anticonceptivos tipo implante. Sí. Es Bueno, y por acá tenemos otra pregunta.
Anteriormente, en el POS, las IPS entregaban preservativos masculinos a las personas con diagnóstico confirmado de ITS. Actualmente el POS contempla la entrega de preservativos masculinos a personas con riesgo de ITS, aún sin confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, en la primera consulta, si detecta un riesgo para ITS, se le pueden formular los preservativos a los jóvenes. Inclusive también se pueden ofrecer los preservativos femeninos, si se encuentran los riesgos de ITS. Bueno, han terminado entonces la sesión de preguntas. Nuevamente muchas gracias por su participación. Pueden consultar la teleconferencia en el sitio de YouTube Nacer Salud Sexual y Reproductiva. Una feliz tarde. ¿Cómo se apaga? Muchas gracias a nuestra facilitadora. Les recuerdo que en el enlace, en el área del chat, he colocado el enlace para que registren su asistencia en el formulario en la internet. Cuando registren su asistencia, los invitamos a que abandonen la sala. Tengan todos una feliz tarde.